Estimados amigos, como saben, en el Comité Euroamericano de Derecho Digital, TEA Digital Law, tenemos hasta el momento 3 canales de conocimiento: Episteme y DOSA, con eventos puntuales; Deep Talk, con monográficos ad personam; y hoy estrenamos Momentum Iurus, con el que pretendemos, mediante impulsos académicos, ir acercándonos al éxito, partiendo de la realidad y con vistas en la mejora continua mediante la corrección y alternativas a problemas residuales o endémicos que sufre la profesión o los estudiantes. Y qué mejor que dedicar el primero de nuestros Momentum Iuris al tema que nos ocupará desde hoy, 15 de junio, hasta que terminen los testimonios de todos los países de Latinoamérica, en este gran evento del abogado litigante en América Latina. Durante los próximos 18 días laborables, un abogado o abogada litigante, en la mayoría de los casos un estudiante o una estudiante de último curso de Derecho o ingresado, y en algún caso alguna persona más, como una posible sorpresa, nos pondrá al día de su quehacer diario, su problemática y sus necesidades en su desempeño. Podemos preguntarnos si es lo mismo ser abogado en Colombia que en Ecuador o en Costa Rica. En la tradición jurídica romana, todos compartimos una cultura jurídica similar al estudiar y trabajar el derecho por parte de los abogados y resto de operadores jurídicos. Si estamos de acuerdo en lo antedicho, y supongo que lo estaremos, y partiendo de la base actual de que los requisitos para ejercer la profesión son también distintos en cada país, y por tanto las dificultades prácticas son de considerable importancia, también se puede buscar semejanzas en el desempeño del abogado dentro del sistema jurídico político para poder comprender el mismo. En la construcción de América Latina, el abogado tiene menos peso político que antaño, y sin embargo la conducción de los asuntos públicos ha aumentado. Aun así, la alta tasa expansiva de los estudiantes de Derecho ha estratificado la composición social de los mismos y las diferencias y desigualdades sociales. Por otro lado, las consecuencias poliédricas del COVID-19 sobre la profesión también acentúan la escasa distribución de los ingresos. El Comité Euroamericano ha creado la Plataforma Interamericana en Defensa del Abogado Litigante, PIDAL. Como decimos, el abogado es una pieza fundamental de la administración de justicia y el ejercicio de la abogacía es uno de los pilares en los que se asienta el Estado de Derecho. Sobre el abogado descansa en gran medida el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, como señalan de una u otra manera todas las constituciones de democracias del mundo. La publicación de novedades legales en relación con el COVID-19, casi diarias, que afectan a trabajadores y empresarios y colectivos muy diversos, generan un nuevo marco legal en materia laboral, fiscal, mercantil o procesal, que habrá que abordar, además de la primigenia problemática del litigante, ahora más desbordada. Es de todos conocidos que la problemática del abogado litigante tiene sus peculiaridades y es diferente a la de otros compañeros de la profesión, incluso a la de otros colectivos, y en base a lo expresado y como pieza angular del Estado de Derecho, los abogados tenemos inmensas responsabilidades, pero también tenemos derechos. Por ejemplo, en Colombia hay 400.000 abogados y no se trata ya solo de que estemos inmersos en un confinamiento, sino que una vez pasado el estado de aislamiento obligatorio y los ingresos mínimos o nulos que tenemos en estos momentos, se han planteado acciones de tutela que han interpuesto diversos compañeros. Y es que no solo el peculio, sino lo más importante, la salud, está en juego para el abogado litigante. En defensa de estos y para poner en común toda la problemática que se refiere al abogado litigante en Colombia, pero también al de cualquier otro país que quiera sumarse y compartir la problemática común que atañe a la profesión, surge la Plataforma Interamericana de Defensa del Abogado Litigante, por su acrónimo PIDAL. La Plataforma Interamericana de Defensa del Abogado Litigante, PIDAL, es una creación del Comité Euroamericano de Derecho Digital, TEA Digital Law, y surge como una respuesta rápida que nació con ocasión de la marcha virtual de la abogacía colombiana y para apoyar a la misma, pero con vocación de permanencia de carácter internacional y que se ha constituido con sustantividad propia por parte del Comité Euroamericano de Derecho Digital y al que invitamos a todos los litigantes del mundo a participar como una herramienta más para trabajar en común por esta digna profesión que es la abogacía.
Por otro lado, las redes TechLaw del Comité Euroamericano de Derecho Digital han creado la Inter-American Network of Law and the Technology Students e integra a los colectivos que estudian leyes o en relación con ellas, a los que la hacen sobre las nuevas tecnologías o a los que con las nuevas carreras universitarias con contenidos mixtos o de doble titulación se están poniendo en circulación en algunas universidades. Dentro de dicha gran red, a la que invitamos a participar a todas las asociaciones del mundo, el Comité Euroamericano de Derecho Digital ha creado también la Asociación Interamericana de Estudiantes de Tecnología, Derecho y Afines, por su acrónimo AIETD. La Asociación Interamericana de Estudiantes de Tecnología, Derecho y Afines de los dos hemisferios es una asociación sin ánimo de lucro que contribuye a la educación legal, técnica y tecnolegal. Fomenta el entendimiento mutuo y promociona la responsabilidad social entre los estudiantes de Derecho, Informática y carreras afines a ambas. La pertenencia a la AIETD hace al estudiante miembro pleno también del Comité Euroamericano de Derecho Digital, CEA Digital Law, que tampoco tiene costes ni membresías, y por lo que asegura al estudiante que una vez finalizada la etapa universitaria tendrá una continuidad profesional con CEA Digital Law, lo que redundará en su currículum vitae. Además, la AIETD cuenta con el International Program of Student in Training, uno de los aspectos más atractivos, ya que constituye un programa de prácticas internacionales. Termino esperando que disfruten con las intervenciones de todos los países, con un abogado diario disertando sobre la materia, objeto de este gran evento en América Latina, y de un estudiante de cada país que nos contará cómo vislumbra el futuro profesional en ciernes. Un gran saludo y salud. Mucha salud. Breve resumen del currículum vitae de la doctora María Cerdas. Es abogada con postgrado en Derecho Administrativo. Doctoranda en Derecho Constitucional. En 2 ocasiones ha integrado la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Costa Rica. Tiene una amplia carrera docente, entre otras en las cátedras de Derecho Constitucional y de Procesal Contencioso Administrativo en varias universidades nacionales. Actualmente trabaja como abogada litigante y notario público habilitada, con una experiencia de más de 25 años en firmas jurídicas de prestigio. Breve resumen del currículum vitae del señor Alex Solís. Cursando el último año de Derecho en la Universidad Latina. En 2016 fue presidente de la Asociación de Estudiantes de Relaciones Internacionales de la Universidad Latina. Tiene especialización en arbitraje y negociación. Bachiller Universitario de Relaciones Internacionales. Entre otros cursos ha realizado el de lucha contra el crimen organizado transnacional y el de técnico en gestión empresarial en la Universidad Latina. ¿Alguna experiencia laboral? Asesor parlamentario de la diputada Zoila Bolio Pacheco. Asistente legal del Departamento de Litigio y Arbitraje de Bufete Jurídico Local. Hola, es un gusto compartir con ustedes esta oportunidad de explicarles cuáles las condiciones del ejercicio liberal del abogado en Costa Rica. Agradezco en primera instancia al Comité Euroamericano de Derecho Digital, CEA Digital, la oportunidad que me da para explicar el rol del litigante en nuestro ordenamiento jurídico. Primero que todo, debo decirles que efectivamente el ejercicio de la abogacía es una práctica que se hace transversal en muchas de las herramientas que tiene la Administración de Justicia y la Administración Centralizada a través de tribunales de justicia, oficinas administrativas del Estado, frente a organizaciones privadas y, por supuesto, en la defensa de los derechos de todos los ciudadanos en sedes privadas y a través del Centro de Resoluciones Alternativo de Conflictos.
Esta ponencia no pretende ni es tan ambiciosa de explicar la posición del abogado litigante en todas esas ramas del derecho. Hoy, básicamente, trataré de explicar cuál es el papel del abogado litigante dentro de la función jurisdiccional, como abogado litigante que es usuario del Poder Judicial. Para poder identificar la problemática, obviamente, debemos irremediablemente analizar el entorno en el cual se ejerce la profesión. Esto es, analizar cuál es el escenario que nos permite el Poder Judicial, que nos da el Poder Judicial para defender los derechos de nuestros patrocinados. Como es bien sabido, Costa Rica goza de una sólida y robusta democracia, en la cual el Poder Judicial efectivamente juega un rol de gran relevancia. Es garante del Estado democrático y resulta que su actividad es crucial para evitar el caos social y defender los derechos de los ciudadanos y, por supuesto, permitir el ejercicio de quienes realizamos las labores profesionales de abogados. Como el resto de las instituciones del Estado, el Poder Judicial tiene históricas fortalezas que le dan capacidad de maniobra frente a la multitud de conflictos que le van apareciendo. Pero ciertamente, el escenario en el cual nos movemos los abogados de Costa Rica, que litigamos frente al Poder Judicial, es un escenario multirriesgos. Y lo que pretendo en esta ponencia es explicarles cuáles son los riesgos que están asociados al Poder Judicial para identificar el rol de nuestros abogados litigantes y el mío propio. ¿Cuál es la situación del Poder Judicial en Costa Rica? Afortunadamente para mí, recientemente, en abril de 2020, salió publicado el tercer informe del Estado de la Justicia, que es un documento serio emitido por el Estado de la Nación. En ese documento se hace un análisis cierto de lo que es la actividad del Poder Judicial y nos da datos exactos y actuales que me permitiré compartir con ustedes a fin, efectivamente, de circunscribirles el entorno en el cual nos movemos los abogados litigantes. En primera instancia, indicarles que de conformidad con mandato constitucional, el Poder Judicial de Costa Rica recibe una suma fija establecida por la Carta Magna. Establece nuestra Constitución Política que el Poder Judicial recibirá al menos el 6% del presupuesto nacional de la República, suma que por supuesto no es nada despreciable. Precisamente por esa situación de abundancia en el presupuesto del Poder Judicial, la historia nos determina de que ha habido una constante expansión de la inversión pública en materia de justicia. Sin embargo, a partir del año 2018, las condiciones variaron por varias circunstancias. Fundamentalmente, el país entra en una situación muy riesgosa y delicada desde la perspectiva financiera. Esta situación financiera hace de que el Poder Judicial no necesariamente reciba al menos el 6%, pero no reciba más allá del 6%, como había sido una tradición del presupuesto nacional de la República, de dotar de suficientes recursos al Poder Judicial. Esta situación, por supuesto, en un escenario de restricción de recursos, obligó al Poder Judicial a extremar las medidas de eficiencia y eficacia en su gestión interna, a priorizar los recursos y las circunstancias para las cuales iba a destinar su dinero y, por supuesto, en muchos de esos casos, esas restricciones presupuestarias se trasladaron como un detrimento en el servicio que utilizan los abogados y los usuarios en general. Pero, ¿cuál es la situación actual del Poder Judicial, o al menos la situación que enfrentaba el Poder Judicial antes de sufrir la pandemia mundial del COVID-19?
La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica sufrió un imprevisto y significativo reacomodo producto de una cadena de cuestionamientos éticos a sus magistrados. Y justamente este reacomodo en el nombramiento, renuncia y remoción de magistrados se da en un año en el cual, además, las finanzas públicas estaban debilitadas y se le había reducido su presupuesto al Poder Judicial. Ese reacomodo de nombramientos, más dos hechos determinantes dentro del Poder Judicial, cambian sistemáticamente la organización interna del Poder Judicial. Antes del reacomodo de magistrados, remoción de magistrados y cuestionamientos éticos de estos, se dio una modificación en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en nuestro Congreso, se dio una modificación al sistema de pensiones de los funcionarios del Poder Judicial. Era un sistema pues, que daba muchas facilidades y que al ser modificado provocó que muchos altos jueces de la República y algunos magistrados renunciaran para acogerse anticipadamente a su jubilación para no hacerle frente a la modificación propuesta. Pero es que simultáneamente se dio otra modificación, una reforma al régimen laboral de todos los funcionarios del Poder Judicial que también causó remoción a lo interno. Como podemos ver, entonces, el ambiente interno de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial intensificó demandas no satisfechas por cambios en su gobernanza y se exigía en aquella coyuntura mejoras en el servicio. Para nadie es un secreto que efectivamente nuestros poderes judiciales, en general en América Latina, atraviesan coyunturas en donde hay problemas sistémicos que generan frente a la ciudadanía bajos niveles de confianza. Y Costa Rica no ha sido la excepción. Precisamente en esa coyuntura de gobernanza en la cual se dieron cambios de magistrados, renuncias y remociones de magistrados, los niveles de confianza ciudadana frente al Poder Judicial bajaron y, por supuesto, dentro de esa confianza ciudadana encontramos a los abogados litigantes en esta sede judicial. ¿Cuál era el nivel de desconfianza ciudadana frente al Poder Judicial? Primero, los cuestionamientos éticos a algunos funcionarios judiciales. Segundo, la gran mora judicial y la tardanza en la resolución de los asuntos judiciales. Y finalmente, unas cifras que se dieron a nivel nacional de cómo se estaba trabajando en producción, eficiencia y eficacia dentro del Poder Judicial. Esta crisis que atravesó desde el 2018 hasta la fecha el Poder Judicial no deja de ser un reto para los abogados litigantes, pues encontramos una crisis política en un contexto de pérdida de confianza del ciudadano y donde hay problemas internos en la gobernanza y gestión del Poder Judicial. Esta situación ha generado que se hable que dentro del Poder Judicial tenemos un escenario multirriesgos. Y multirriesgos en el sentido de que el usuario no va a enfrentar únicamente problemas de tardanza en el acceso a la justicia, sino que va a encontrar varios factores que determinan que el acceso a la justicia y el ejercicio de los abogados litigantes no va a ser tan diáfana y tan segura como en otras ocasiones en el milenio pasado. El Poder Judicial en los últimos 10 años propició dentro de la Asamblea Legislativa una serie de reformas procesales que a juicio de la Corte Suprema de Justicia significaba que al cambiar el proceso y apostar por procesos mayoritariamente orales, la tardanza en estos asuntos judiciales se iba a reducir sustancialmente. Es así como en los últimos 10 años la Corte Suprema de Justicia
hizo gestiones ante la Asamblea Legislativa y esta aprobó una serie de leyes que permitieron hacer una reforma procesal en materia penal, laboral, contencioso administrativa y más recientemente en el proceso civil y en el proceso de familia. Todas estas reformas legales tenían como propósito reorganizar las jurisdicciones, hacerlas más eficientes y reducir los tiempos de resolución de los procesos judiciales. Fueron reformas propiciadas por el Poder Judicial, aprobadas por el Congreso de la República, que hoy en día ya son leyes de la República y cuyo impacto dentro de la estructura interna del Poder Judicial es impresionante. A partir de estas reformas procesales, se han criticado que estas reformas procesales están y han estado hasta la fecha totalmente desconectadas con los procesos de planificación y gestión administrativa del Poder Judicial. Y asimismo se ha indicado que se dieron en escenarios donde había presupuesto para propiciar esos cambios dentro de las jurisdicciones antes mencionadas, pero que las últimas ya se dieron en una etapa y en una coyuntura histórica de estrechez presupuestaria, por lo que es comprobado de que la mayor parte de esas reformas procesales no incluyeron dentro de la legislación ninguna previsión de dotación de recursos para financiar los cambios que éstas requerían. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir es que esta desconexión entre el cambio legal y el cambio procesal de los procesos dentro de la jurisdicción, de varias jurisdicciones y no pocas jurisdicciones, fueron cambios operativos que constituyeron un desafío institucional porque venían desconectadas de contenido presupuestario. Solamente 2 de las 10 leyes que transformaron los procesos jurisdiccionales tenían presupuesto y algunos hasta convenios internacionales con suscripción de empréstitos públicos, pero que no reconocían recursos frescos para dotar de presupuesto al Poder Judicial para realizar la gestión administrativa que ésta significaba. Y es que más del 68% de las reformas realizadas en esas leyes, en esas 10 leyes de esos 10 años, significaron cambios en el ámbito jurisdiccional. O sea, no eran cambios eminentemente de norma, sino eran cambios procesales que implicaban creación de salas, de tribunales, de juzgados, contratación de nuevo personal y creación de infraestructura que no existía. Por eso se ha criticado mucho esta desconexión entre la legislación aprobada y la realidad presupuestaria del Poder Judicial. En esta coyuntura, esas reformas procesales y la expectativa que se tenía sobre esas reformas procesales que iban dirigidas básicamente a reducir los tiempos de finalización de los procesos judiciales, se convirtieron en lo que el Estado de la Justicia denominó promesa democrática sin sustento. Una promesa democrática sin sustento no puede ser más que un elemento adicional para la desesperanza, desilusión y falta de confianza de la población civil y además de los profesionales que utilizamos las diferentes jurisdicciones para ejercer nuestro derecho de defender a los patrocinados. Una promesa democrática sin sustento no solamente significó que los abogados tuviéramos un gran sinsabor, sino que además estos cambios legales, los primeros que se realizaron con contenido presupuestario, generaron más gastos a su vez,
porque al crear más tribunales, más jurisdicciones, se tuvo que contratar más personal, tanto personal que atendía procesos judiciales como personal administrativo. Hoy en día el Poder Judicial de Costa Rica tiene 12,000 funcionarios distribuidos en 846 despachos distribuidos a lo ancho y largo del territorio costarricense. Esto que podría ser una gran alegría, una noticia positiva para nosotros los litigantes, resultó que se convirtió en una gran cobertura que no significó en muchos casos mejoras en la gestión administrativa ni mejoras en los servicios que se ofrecían. Por eso, cuando se viene en el año 2018 la falta de presupuestos y la falta de contenido presupuestario para hacer y dotar al Poder Judicial de esas nuevas jurisdicciones, estas en realidad no se pudieron realizar. Entonces vean que no solamente se da una desconexión de gestión y planificación, sino que al no haber previsto el contenido presupuestario de esas leyes, las leyes no solamente no se pudieron implementar, sino que no lograron sus objetivos. Por ejemplo, la jurisdicción especializada en crimen organizado y la ley de jurisdicción agraria hasta la fecha no se han podido implementar porque ni existe el presupuesto y el presupuesto que existía en épocas de COVID ya están redirigidos a otras etapas procesales y otras actividades de mayor relevancia. Es fácil inferir que de esta desconexión entre las leyes, leyes que no tenían contenido presupuestario, leyes que además generaban grande infraestructura, que generaban creación de jurisdicciones, en esta desconexión de leyes y la realidad y la falta de planificación, no solamente se produjo un gran desencanto por parte de litigantes y usuarios del Poder Judicial, sino que fundamentalmente se dio un elemento adicional a ese escenario multirriesgoso que ya tenía el Poder Judicial. Y es que esta desconexión entre leyes, planificación y ejecución de los nuevos procesos y jurisdicciones especializadas, se incrementa la tardanza en los procesos judiciales, se incrementa el desencanto de los ciudadanos y, por supuesto, la desesperanza para todos los que acudimos día a día a los tribunales de justicia. Igual que el resto de los países de América Latina, Costa Rica no se escapa de una alta judicialización de los asuntos. Y es que, como dije en la introducción de esta ponencia, a pesar de que Costa Rica tiene casas de justicia, centros de resolución alterna a conflictos y demás, la mayor parte de los abogados litigantes judicializan la solución de los conflictos. Y además no hay todavía una verdadera cultura de resolver conflictos y evitar el caos social fuera de estrados judiciales. Esta alta demanda y esta alta judicialización de los conflictos que nos corresponde a los abogados defender, por supuesto que incide en la ya reconocida mora judicial que ha mantenido el Poder Judicial a lo largo de los tiempos. En el año 2018, año en que el país entra en un conflicto económico severo, en que las finanzas del Estado están muy afectadas, en que además se dan esta serie de elementos que conmueven a la ciudadanía frente a los actos de corrupción del Poder Judicial, la Contraloría General de la República, el órgano supervisor estatal, realizó una encuesta de percepción de los servicios ofrecidos por todo el sector público. Pero ahora me voy a referir a los resultados de percepción de los servicios del Poder Judicial. En el año 2018, el 88% de las personas encuestadas
opinó que los juzgados estaban saturados, lo cual no es ninguna sorpresa, porque efectivamente todos sabíamos que ya de años, muchos años atrás, veníamos atrasando procesos judiciales, que en el contencioso administrativo los asuntos duraban 10, 15 años, que un asunto penal en primera instancia podía durar 6 años y yéndose a casación o en alzada podía llegar a los 10 años. Ya eso era del conocimiento de todas las personas, por eso ese resultado. Pero lo que sucedió es que además de esa percepción que ya el ciudadano tenía y que además era confirmada por el mismo Poder Judicial, al hacer la transformación en 10 leyes distintas de los procesos, de distintos procesos jurisdiccionales, a fin de reducir los tiempos de respuesta del Poder Judicial para la solución de los conflictos judiciales, resultó que el 60% de los encuestados expresó que el Poder Judicial no garantizaba ni justicia pronta ni cumplida, lo cual agravaba la percepción ciudadana respecto a un poder de la República que era el último quizás que sostenía la democracia, en la cual anteriormente había existido una gran fortaleza y credibilidad. Esta percepción, por supuesto, fue atendida inmediatamente por la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica y eso unido a los números que la Corte Suprema de Justicia tenía sobre la tardanza en la resolución de los asuntos judiciales, produjo varios factores que paso a identificar. El Poder Judicial resolvió asignar recursos de manera creciente a la solución de la mora judicial. Sin embargo, los resultados, no solamente de las reformas procesales, sino de otros aspectos muy puntuales que hizo directriz el Poder Judicial, no significó mejoras sustantivas en la eficacia global del Poder Judicial. Si se analizan los números del Poder Judicial, podemos evidenciar que hay jurisdicciones que han mejorado sustantivamente el periodo en el cual resuelven los conflictos. Sin embargo, esas jurisdicciones eficientes no llegan a ser visibles frente a una globalidad de despachos saturados, con circulante creciendo día a día y en donde las transformaciones procesales no dieron resultados. De tal suerte que todos los indicadores en los casos terminados no eran representativos de manera global. Sobre todo tomando como base los indicadores de los casos terminados por persona juzgadora, las duraciones promedio de todos los casos y el costo por caso. Realmente hay que reconocerle que el Poder Judicial efectivamente ha invertido tiempo, recursos y planificación en ver las duraciones promedio, los costos de los procesos para ser más eficientes y más eficaces en la resolución de una justicia pronta y cumplida. Sin embargo, el informe del Estado de la Justicia de abril de 2020 detectó que los aumentos en números absolutos en las resoluciones dictadas se explican por el crecimiento de la demanda y del personal. Recuerden que les comenté que al crearse nuevas jurisdicciones, simultáneamente se multiplicó el número de personal que atendía los asuntos. Pero justamente esos reacomodos se hicieron en las jurisdicciones más demandadas, cobros judiciales, los procesos penales, toda la parte que tenía que ver con quiebras y demás. Y ese crecimiento de demanda y personal no se reflejó simultáneamente en resultados positivos en las duraciones promedio de los procesos judiciales. Con lo cual, el resultado no fue el esperado y el resultado de esta transformación orgánica de integración
y de cambio de los procedimientos no generó los efectos previstos por el propio Poder Judicial. Y es claro que si aumenta el número de casos ingresados y simultáneamente las duraciones promedio de los procesos siguen subiendo, el resultado esperado es que es el incremento de casos en los circulantes, sobre todo en aquellas jurisdicciones de alta demanda. Aquellos expedientes que permanecían abiertos al finalizar el año, más los nuevos que iban ingresando, se convirtieron en una bola de nieve que cada día se ha ido haciendo más grande y que atrasan la resolución de los asuntos que llevamos de nuestros clientes. Y en este contexto, el usuario ya duda si lo que está fallando es el abogado o si lo que está fallando es el Poder Judicial. Y ese es el contexto en el cual los abogados que diariamente acudimos al Poder Judicial vivimos. Hay otro factor que incide sustantivamente en la tardanza de obtener sentencias judiciales y se refiere este nuevo factor a la alta movilidad del recurso humano. Resulta que con las transformaciones de los últimos años, el Poder Judicial llegó a 12,000 empleados, pero un porcentaje muy grande de esos 12,000 funcionarios no están nombrados en propiedad, están en condición interina y ese interinazgo hace que reiteradamente a lo largo del año los muevan no solamente de despacho judicial, sino de jurisdicción, con lo cual los procesos que se siguen tienen personal que constantemente está llegando nueva a enterarse de los procesos, tratar de avanzarlos, inmediatamente los cambian a otra jurisdicción, vienen nuevos y el proceso constatado totalmente por el informe que les menciono del Estado de la Justicia, es que uno de los detonantes de la mora judicial es la alta movilidad de estos funcionarios que hacen que no haya responsables en acortar los procesos de expedientes definidos. Indica dicho informe que en los últimos 10 años se registraron 500,000 de movimientos de personal, únicamente de personas del ámbito jurisdiccional, no de funcionarios administrativos, no, del ámbito jurisdiccional. Esto quiere decir jueces moviéndose de despachos judiciales, dejando de atender procesos a su cargo y desconectándose de sus asuntos para irse a otra jurisdicción. Y por lo tanto, estos asuntos huérfanos vienen a ser asumidos en tiempos totalmente indefinidos. Además, si de esta movilidad relacionada con el personal que se encuentra en condición de interinazgo, sumamos los derechos laborales que tienen los funcionarios judiciales de carrera, como son el uso de vacaciones, permisos, pensiones, etc., esa movilidad se hace aún más grande. Y por supuesto que incide sustantivamente en la resolución de los asuntos que están en sede judicial. Para ponerles algunos ejemplos muy claros en materia de tardanza de los despachos judiciales, este informe del Estado de la Justicia determinó que la duración de los procesos en sede penal, a partir de la reforma realizada, la reforma procesal penal, en los años 2005 y siguientes se pudo ver un cambio sustantivo derivado de un proceso eminentemente escrito a un proceso eminentemente oral, y que en esos primeros 10 años de la reforma procesal penal se vieron acortamientos en los tiempos de resolución de los expedientes judiciales. Sin embargo, ya a partir del año 2015, el indicador retomó su tendencia a la alza. Y ya para el 2017, el plazo de duración de los procesos penales se disparó al doble. Claro, por los elementos antes planteados. No solamente eran los asuntos que venían rezagados y se venían manteniendo al finalizar cada año, sino por el incremento de los nuevos asuntos generados
por la inseguridad ciudadana y una serie de delitos relacionados con actos de corrupción que están tipificados dentro de un contexto de una economía en estado muy sensible. Al dispararse estos plazos de duración de los procesos penales, pues se puede definir claramente que el haber apostado por una reforma procesal que pasaba los procesos sustantivamente escritos a la oralidad, tuvo una eficacia muy contenida en el tiempo y que ahora más bien esos tiempos se han disparado. Lamentablemente, este mismo fenómeno sucedió con las reformas aplicadas en la oralidad contencioso-administrativa y en la sede laboral. La legislación aprobada, los cambios de oralidad en esas dos jurisdicciones dieron resultado en los primeros años y luego, lamentablemente, los tiempos de tardanza en la resolución de los conflictos volvió a dispararse de manera sustantiva. Por supuesto, la mora judicial también es producto de gestión administrativa. De gestión administrativa de diversa naturaleza. Por ejemplo, nuestros magistrados en la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica dividen su tiempo en función jurisdiccional y función administrativa. Es reiterada las calificaciones que se han dado a lo largo de los años de que los magistrados deben renunciar a esta función administrativa, que sea un elenco administrativo el que realice esa función para que los señores magistrados puedan resolver en las salas de casación y en el Tribunal Constitucional con mayor eficiencia los asuntos que se le encomiendan. Otro problema de gestión administrativa que ha sido identificado son que al haber tanta movilidad de personal, la notificación de asuntos judiciales a las partes involucradas dura 3 veces lo que con lo que en el pasado se estimaba. ¿Qué quiere decir esto? Que como el funcionario judicial tiene tanta movilidad, entra a un despacho, se le asignan unos expedientes, pero tras de sí tiene un montón de expedientes, va diligenciando las notificaciones casi que aleatoriamente. Y esto hace que además de la moratoria que ya se venía atrasando, no existe una gestión administrativa que pueda permitir que se recorten defectos procesales como son las indebidas notificaciones que generan nulidades procesales y que por lo tanto atrasan los procesos. Así como tenemos problemas de gestión, mala planificación, apuestas incorrectas a cambios procesales, además tenemos que decir que, y no podemos negarlos, que hay mejoras puntuales en algunas jurisdicciones, pero estas mejoras puntuales en algunas jurisdicciones, vistas globalmente, no mejoran las condiciones de la mora judicial del Poder Judicial de Costa Rica. Es decir, mientras las jurisdicciones con mayor volumen, como cobro judicial, penal, quiebras, muestran indicadores totalmente negativos porque ya venían con un rezago importante, la nueva condición económica del país y las circunstancias de seguridad nacional han generado un alza en los asuntos que se presentan, ya esos indicadores negativos se sumaron en general a la tendencia global que tenía el Poder Judicial. Por lo tanto, esas mejoras puntuales en jurisdicciones más pequeñitas no resuelven a nivel global el problema de mora judicial de Costa Rica. En resumen, la mora judicial no es un problema que haya podido modificar el Poder Judicial en los últimos 20 años, ni lo resolvió con cambios procesales, ni lo modificó ni mejoró
permanentemente con pasar de los procesos escritos a los procesos orales, ni ha logrado manejar la situación del alto personal, la movilidad de personal tan alta, ni ha logrado definir los problemas de itinerarios. Por lo tanto, la mora judicial no es un problema que se haya podido solucionar en los últimos 20 años y el Poder Judicial tendrá que apostar definitivamente por una transformación total de su gestión administrativa, y en ese rol los abogados jugamos un papel muy importante. El órgano máximo de administración del Poder Judicial se llama el Consejo Superior del Poder Judicial. En el Consejo Superior del Poder Judicial, los litigantes tenemos representante, y creo que es en estas instancias donde debemos fortalecer las demandas que vivimos nosotros de nuestros clientes, procesos que se alargan, explicaciones que ya no podemos terminar de dar frente a cuáles son las razones por las cuales el Poder Judicial tarda tanto. Lo que sí es cierto es que nuestros usuarios, los usuarios en general del Poder Judicial, están insatisfechos, y el trabajo que desarrollamos los abogados es un trabajo realizado con las uñas de nuestras manos, tratando de presionar al Poder Judicial para que al menos nuestros asuntos puedan resolverse en tiempos más eficientes que a lo largo de la historia han venido resolviéndose. Pero es que, además, a esta condición tan dramática que vivimos los litigantes en Costa Rica, se suma un escenario COVID y post-COVID. Este escenario definitivamente va a hacer que nuestra propuesta como litigantes sea de exigencia mayor, no solamente en la eficiencia y la eficacia, en la reducción de la mora judicial, sino en la calidad de los servicios que se nos ofrecen. El panorama del litigante se recrudece a partir de la pandemia COVID-19, pues los ya escasos recursos presupuestarios para asignaciones judiciales se verán más restringidos. Y además, el ritmo de las actuaciones judiciales ya cambió sustantivamente. He de reconocer que durante estos 3 meses que llevamos de pandemia, el Poder Judicial de Costa Rica no ha cerrado. No ha cerrado un solo día, pero sí ha optado por mandar un porcentaje importante de sus trabajadores a teletrabajo, con el propósito de disminuir el número de audiencias y actuaciones, y con el propósito de bajar la visita de usuarios presencialmente a los tribunales y los despachos judiciales. Es muy pronto para decir si el teletrabajo de nuestros jueces ha dado mejores resultados que los que ya veníamos arrastrando. Es muy pronto. Y sería muy imprudente decir si ha servido o no ha servido. Lo que sí es importante señalar es que el ritmo del Poder Judicial se ha modificado a pesar de todos los esfuerzos que hemos visto y hemos corroborado por parte de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial. Es razonable prever un fuerte incremento en los procesos nuevos. O sea, ya teníamos una coyuntura de alta mora judicial, de alta litigiosidad, pero en una coyuntura actual donde se están suspendiendo contratos de trabajo, se está liquidando el personal, las empresas se están quebrando y apenas estamos en el inicio de la pandemia, es muy probable de que haya un fuerte incremento en los procesos nuevos por casos laborales, quiebras, cobros judiciales de personas desempleadas que no han podido atender sus obligaciones financieras, y por supuesto el incremento en la delincuencia común. Nos corresponderá a nosotros los litigantes ser realmente vigilantes de que esta nueva realidad
no venga en soslayo de los derechos fundamentales de los ciudadanos, ni en el ejercicio de una justicia pronta y cumplida. Nos corresponderá también velar para que los recursos pocos que se van a distribuir sean asignados a la satisfacción de los intereses que resguardamos los abogados litigantes en áreas del derecho que de por sí ya estaban saturadas. Y como les decía, la Corte Suprema de Justicia sí ha reaccionado, no solamente en seguir funcionando, sino ha reaccionado, mandar a algunos funcionarios que no hacían atención al público, mandarlos de teletrabajo para que siguieran resolviendo. Pero también ha emitido directrices para impulsar aún más la innovación, la mejora de los datos, el uso de las tecnologías, de la información y la comunicación para mejorar la calidad de los servicios judiciales que ya estaban en línea. Y en esto tengo que ser generosa. El Poder Judicial cuenta con un departamento de tecnologías que ha hecho cambios sustantivos en las herramientas que el Poder Judicial ha puesto a disposición de los usuarios y especialmente de los abogados, de subir documentos en línea, del expediente electrónico, de facilitar citas y audiencias a través de una plataforma tecnológica. Y la última la gran apuesta del Poder Judicial es una plataforma tecnológica que se llama Nexus, que va a facilitar más el trabajo de investigación de jurisprudencia y demás documentos que suscribe la Corte Suprema de Justicia. Pero además de mejorar las herramientas tecnológicas que ya estaban funcionando, la Corte Suprema ha emitido algunas directrices en el sentido de que la justicia electrónica sea ampliada a fin de que los abogados y las personas usuarias no tengamos que ir físicamente a los despachos judiciales. Esto, evidentemente, es un empujón forzado para consolidar algunas de las soluciones informáticas que ya se venían utilizando, pero que aún no estaban satisfechas en su totalidad. O sea, que el COVID ha dado un remesón a todos los departamentos de tecnología de nuestros países y específicamente el Poder Judicial ha reaccionado adecuadamente. Pero el Poder Judicial de Costa Rica, adicionalmente, dio un paso más allá. Y recientemente, en escasos 15, 22 días, ha implementado las audiencias y los juicios virtuales en sede penal y en algunas áreas de la sede civil, que en algunos casos puede considerarse, en algunos aspectos, lo consideramos como una forma de seguir adelante, de decirle al usuario, nos transformamos, seguimos adelante, no vamos a atrasar los procesos, ahora menos que nunca, donde hay más necesidades sociales, seguimos adelante. Sin embargo, estos juicios virtuales ya tienen quejas sustantivas en asuntos que no son nada despreciables. Y me refiero que en sede penal, por ejemplo, los litigantes han sido contestes al señalar que esas audiencias virtuales contradicen dos principios del derecho que son muy importantes. El principio de inmediación de la prueba y el principio de publicidad. Al haber violaciones en estos dos principios, sabemos que son faltas al debido proceso. Y al haber faltas al debido proceso, podemos incurrir en nulidades que finalmente se conviertan en nuevos elementos que van a atrasar la solución de los conflictos que tenemos en estrados judiciales. Entonces, no podemos solamente sentir la satisfacción de la transformación digital del Poder Judicial, sino que el rol del litigante en estos casos es velar porque estos nuevos escenarios a los cuales nos vamos a tener que adaptar, pero que vamos a tener que exigir el respeto total de los principios generales del derecho y en específico de los principios generales que informan el debido proceso, deban cumplirse en su totalidad, porque si no, esto nuevamente se convertirá en una bola de nieve.
Con respecto al principio de inmediación de la prueba, con respecto a este principio debemos decir de que los abogados defensores, los acusadores y los jueces, a partir de este proceso, tienen que conocer la prueba de manera directa, inmediata, concentrada y simultánea. Estas 4 características del principio de mediación de la prueba son típicos de los procesos presenciales, pero no necesariamente van a ser típicos de los procesos virtuales. Por lo cual, la virtualidad de esta clase de audiencias podría venir a hacer nugatoria la defensa de los derechos fundamentales de las personas que están haciendo valer sus derechos en estrados judiciales. Y al hacerse nugatoria la protección de esos derechos, estaríamos violentando las reglas de la sana crítica, estaríamos violentando además el debido proceso y probablemente en muchos casos se darían nulidades que vendrían a dar al trasto con todo lo que se viene realizando en materia informática y de plataformas tecnológicas. Pensemos nada más en la recepción de pruebas testimoniales. En la recepción de pruebas testimoniales, nosotros de forma presencial estamos lidiando con personas que tienen lenguaje verbal y lenguaje no verbal, que toda esa forma de comunicación es relevante para el derecho, mientras que a través de las plataformas virtuales, la recepción de testimoniales en una audiencia virtual, usted se va a quedar únicamente con una parte de ese control testimonial que tenía. Usted se va a quedar con una visión de donde está la cámara percibiendo los aspectos de la persona y lo que dice. Pero la percepción global que involucra la recepción de prueba testimonial se puede perder sustantivamente si estas audiencias orales, estas audiencias virtuales no implementan cambios sustantivos para poder tener control de todo lo que en un juicio presencial normalmente se tiene control de él. Creemos que las audiencias virtuales tienen un propósito, es de decirle a la ciudadanía, esto no se ha detenido, su proceso sigue adelante, los nuevos procesos van a ser atendidos. Las personas que han reclamado pensiones alimentarias van a poder tener una respuesta del Poder Judicial frente a aquellos que no están satisfaciendo las demandas de los menores por pensiones alimentarias. Creemos de que estas nuevas plataformas judiciales en realidad vienen a sustituir métodos que ya no se van a utilizar por un tiempo. Pero si bien hay que ver el lado positivo de esta transformación, la adaptación a estos nuevos entornos significará que el litigante debe ser el supervisor que determine cuáles son los elementos que se cumplen y evitar que se cometan injusticias para que el ciudadano no sienta que además el COVID y la pandemia mundial vino a hacer más dura la situación del usuario en el acceso a la justicia. Estas audiencias virtuales también podrían implicar de que el abogado y su cliente estén en lugares distintos, que no puedan reunirse para estar atendiendo la audiencia en un mismo sitio. Y por lo tanto, el derecho de defensa que nos corresponde a nosotros los abogados en toda clase de procesos penales, civiles, los que sean, contenciosos administrativos y demás, tiene que haber una relación fluida, prolífera, cercana, en donde el abogado pueda transmitirle todo lo que requiera a su defendido. Y considerando que no en todos los casos el abogado va a ejercer ese derecho de defensa en el mismo sitio que su defendido,
pues presentamos un escenario que podría lesionar este derecho de tener una comunicación fluida con nuestros clientes. Finalmente, dentro de las quejas que se le están imponiendo a estas audiencias virtuales, que como les indico, son de 15 a 22 días, están relacionadas con el principio de publicidad. Recordemos que en muchas áreas del derecho, los juicios y las audiencias son públicas. Aún en nuestro sistema de audiencias virtuales no se ha podido agregar una posibilidad de que un tercero pueda ser un testigo de la prosecución de ese juicio virtual. Por lo tanto, en este momento, las audiencias virtuales no son audiencias públicas y muchos litigantes han mencionado de que esto podría llevar a un secretismo, que es un elemento o característica básica de los sistemas inquisitorios, el cual no queremos en nuestras democracias ni propiciar ni dar paso a ellos. Por ello, creo que, aunque son aspectos que se pueden modificar, el rol del abogado litigante frente a esta nueva realidad judicial es determinante. En realidad, como les he venido mencionando, son muchos los retos que tenemos a corto y a mediano plazo. Los abogados en el ejercicio de nuestra profesión debemos ser detallistas, no solamente para defender los derechos de nuestros representados, sino para que los principios que están consagrados en nuestras cartas fundamentales, en nuestras constituciones políticas, en los principios generales de los sistemas democráticos se cumplan. Nuestro rol a corto y mediano plazo es de supervisor. Nosotros tenemos que analizar las nuevas plataformas porque creo que no podemos separarnos de esta nueva realidad. Tendremos que ser vigilantes de un acceso a la justicia real. Tenemos que ser vigilantes de que estos nuevos escenarios post-COVID no den plataformas tecnológicas que no sustraigan al usuario y a los abogados del ejercicio de sus derechos fundamentales. Tenemos que ser vigilantes, además, de que en primera instancia está el derecho del ciudadano al acceso a la justicia y a una justicia pronta cumplida, a que sencillamente cerremos despachos judiciales y esperemos que la bola de nieve se haga más grande. La función del abogado litigante no ha sido fácil y estamos seguros que a partir de la nueva realidad COVID-19 será aún más demandante, más dinámica, porque nos exigirá muchísima más tecnología y más herramientas de las cuales antes no era necesario utilizar. Sin embargo, estoy totalmente segura que nuestro código de ética como abogados litigantes nos llevará a utilizar todas las herramientas posibles para ayudar al Poder Judicial de que su retraso en mora judicial, que ya era un retraso de décadas atrás, más la nueva realidad que impone alta litigiosidad en aspectos y en jurisdicciones especializadas, pueda ser llevada a cabo de nuevas plataformas sin que de ninguna manera se sustraigan los derechos de nuestros representados. Nuestras democracias nos dan las herramientas para seguir luchando y tenemos que hacerlo. Finalmente, agradezco a la organización el espacio que me ha dado y, repito, esto es una visión monotemática del abogado liberal, del rol del abogado liberal frente a la coyuntura del Poder Judicial de Costa Rica. Quedan por analizar muchísimas otras áreas del abogado litigante en sede administrativa, en procesos eminentemente administrativos, en procesos que son en resolución alterna a conflictos y en la resolución de conflictos a título individual con las partes que vienen a nuestro despacho. Agradezco el tiempo que se han tomado para escuchar esta ponencia y me despido de ustedes, su atenta servidora, Rocío Cerdas Quesada. Hasta luego.
Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Antes de iniciar esta pequeña presentación, quisiera tomarme un minuto para agradecer al Comité Euroamericano de Derecho Digital por invitarme a participar de esta importante actividad. Sin duda alguna es un gran honor y agradezco muchísimo que me hayan considerado para esta presentación. Mi nombre es Alex Solís Quiroz, soy costarricense. Soy bachiller en Relaciones Internacionales y estoy muy pronto a terminar la licenciatura en Derecho. Estoy en mi último año de carrera, inclusive a pocas pruebas de grado de finalizar la misma. Trabajo en la Asamblea Legislativa de Costa Rica como asesor de una diputada. A ella le asisto en temas de consultas de constitucionalidad. Soy asesor de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y además la asisto en todos los temas que son concernientes a su trabajo y quehaceres del plenario legislativo. Hoy quiero hablarles a grandes rasgos de cuáles son los retos y oportunidades que tenemos los jóvenes prontos a ser profesionales en la carrera de Derecho. Evidentemente son muchos y el tiempo es limitado, pero trataré de abarcar lo más posible y aquello que considero que es lo más importante. Lo primero y uno de los temas que, como decía, es más importante es la gran cantidad de profesionales en derecho que hay en Costa Rica. Al día de hoy hay aproximadamente 30,000 personas colegiadas en el Colegio Profesional de Abogados y Abogadas de este país. Adicional a eso, la carrera de Derecho es una carrera que es sumamente apetecida por los jóvenes de Costa Rica. La Universidad de Costa Rica gradúa a muchísimos profesionales todos los años y las universidades privadas del país casi todas cuentan con la carrera de Derecho dentro de sus ofertas académicas, lo cual significa que hay un flujo grande, importante, de jóvenes que se están graduando todos los años en la carrera de Derecho. Eso ha significado varios problemas. La primera, evidentemente, es que hay una saturación en el mercado de profesionales en Derecho, una saturación que el mercado no puede absorber. Hay más profesionales en Derecho de los que el mercado necesita. Y por eso encontramos que hay muchísimos licenciados, abogados y abogadas que no trabajan dentro del área de Derecho o que inclusive no trabajan del todo. Lo otro que también afecta en esta sobrepoblación de estudiantes de Derecho es que, así como hay poca oferta para abogados y abogadas, también hay poca oferta para asistentes de abogados en el país. Y como bien sabemos, la carrera de Derecho es una carrera que se aborda desde el aspecto teórico, pero que es sumamente práctica. Y la parte práctica solo se adquiere, solo se conoce desenvolviéndose profesionalmente como asistente de un abogado o de una abogada. Y al no haber suficientes puestos de asistentes, muchísimos estudiantes o no trabajan o trabajan en temas que no son relevantes para el derecho y al graduarse como profesionales entran al campo profesional con un vacío muy importante de conocimiento, que es la parte que genera nada más la práctica laboral del día a día. Esa saturación ha generado otro tema importante, que es la necesidad del Colegio Profesional de Abogados y Abogadas de Costa Rica de filtrar y de establecer una calidad mínima en el profesional de derecho en el país. Y como son tantos los alumnos que se están graduando todos los años de la carrera de Derecho, el Colegio Profesional de Abogados y Abogadas de Costa Rica estableció un examen de incorporación que consta de 80 preguntas de marque con X. Entonces, una carrera que es muy grande, que abarca muchísimas materias, que además es sumamente práctica, el filtro que se escoge para establecer un parámetro mínimo de calidad se convirtió en 80 preguntas de marque con X. Un examen que se vuelve 100% memorístico y que además ha significado que las mismas universidades se replanteen la forma en la que brindan la enseñanza del derecho, porque el examen es tan complicado,
que entonces la enseñanza se ha vuelto en función de que los alumnos puedan aprobar ese examen. Y como repito, el examen es de marque con X, entonces la nueva tendencia es que los exámenes dentro de las universidades sean de marque con X, dejando de lado ensayos, presentaciones orales, juicios simulados, que son aspectos que le daban un componente un poquitito práctico a la enseñanza del derecho en el país. Eso me hace llegar a dos conclusiones importantes. La primera es que se debe replantear la forma en la que se está haciendo el examen de incorporación al Colegio de Abogados y Abogadas del país, conclusión que se dice sumamente sencilla, pero es muy complicada, puesto que son muchísimos los alumnos que se gradúan todos los años y hacer entrevistas, ensayos o exámenes de algún otro tipo se volvería muy complicado. La razón por la cual se hace un examen de marque con X es porque básicamente es una computadora la que revisa eso, porque son tantos los alumnos que es imposible hacerlo de otro método. No obstante, no podemos dejar de replantearnos la forma en la que se está haciendo ese examen. Y lo segundo es que a partir de eso también debemos replantear la forma en la que se enseña derecho en Costa Rica y en muchísimas universidades a nivel mundial. La carrera es sumamente, la práctica de la carrera es sumamente, no es tan teórica como lo que le enseñan a uno en las universidades. Y tenemos que tener en cuenta y tenemos que migrar a un sistema de educación donde se priorice lo que son juicios simulados, redacción de demandas, redacción de contestaciones, más allá de la memorización de códigos y normas, que es lo que impera en muchas universidades hoy en día. Ahora, no todo es negativo, y quiero también hablar de algunas ventajas que tenemos los jóvenes que estamos pronto a ser profesionales en derecho en el país. El primero es que en los últimos 5, 6, 7 años se han dado una serie de reformas a la legislación muy importantes en torno a materias como, por ejemplo, el Código Procesal Civil, los códigos de trabajo. Estamos prontos a tener un nuevo código agrario y eso ha significado que los alumnos hemos estudiado con esas nuevas versiones de leyes y códigos que ya están rigiendo en los tribunales de justicia de nuestro país. Algo que sin duda alguna nos da una gran ventaja a los jóvenes, a los jóvenes que estamos prontos a graduarnos, sobre aquellos que estudiaron y trabajaron con las versiones antiguas de esas leyes. Lo otro que me parece importante destacar, y yo sé que las generalizaciones son odiosas, entonces ruego me disculpen, es que el COVID-19 ha replanteado muchísimo la forma en la que se trabaja en el ámbito profesional del derecho. De repente tenemos la posibilidad de hacer juicios y audiencias de forma virtual. De repente, dentro de la Asamblea Legislativa, que es donde yo trabajo, hay sesiones de comisión de forma virtual, algo que sonaba inimaginable hace unos escasos meses, y ahora se están tomando decisiones, se están haciendo juicios, se están creando leyes de forma virtual. Y aquí es donde entro en la generalización. Por lo general, repito, valga la redundancia, los jóvenes tenemos una mayor facilidad de trabajar con cierto tipo de tecnologías. Repito, y me disculpo con aquellos adultos y adultos mayores que son muy diestros con estos temas. Obviamente estoy incurriendo en una generalización, pero es cierto que también hay muchos adultos y gente mayor que tiene problemas para adaptarse con estos sistemas. Y a grandes rasgos eso nos brinda algún nivel de ventaja comparativa. Evidentemente, podríamos hablar de estos temas muchísimo más tiempo, pero no quisiera cansarlos con el tema.
Les agradezco muchísimo la invitación a participar de esta actividad. Quiero agradecer nuevamente al Comité Euroamericano de Derecho Digital por participarme de esta importante actividad. Me pongo a disposición no solo del comité, sino también de aquellos que estén viendo esta presentación, y les agradezco muchísimo su tiempo. Hasta luego, muchas gracias.